por ahí falta actualizar. Listo, ya podemos iniciar, magistrado. Muy bien, muchísimas gracias, Randy. Bueno, mis queridos asistentes, participantes, en la noche de hoy vamos a iniciar con un video de lo que va a tener que ver, o sea, de lo que tiene que ver de la clase de hoy, o sea, lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ver un momentico acá. Muy bien, muy bien. ¿Qué podemos rescatar de este video? A ver, vamos a activar nuestra mensajería, nuestro chat. Y bueno, quisiera leerlos. ¿Qué podemos rescatar de este video? ¿Les gustó? ¿Qué les parece? Una manera también de poder utilizar las herramientas tecnológicas y los recursos que nos puede dar, en este caso, YouTube. A ver, me gustaría ver. A ver, ¿quiénes son los que están acá esta noche? Vamos a ver quiénes han llegado acá. Ok. Está Raymond, gracias Raymond, Alberto, Augusto, Benita. Bueno, sí, están casi todos. A ver, ¿qué nos dice ese video? ¿Qué podemos rescatar? En este video, sencillamente, de un cambio de actitud, ¿verdad? Un cambio de actitud. Muy bien. Entonces, bueno, hoy nos toca ver desarrollo de personas. Déjame compartir acá la pantalla. Tana, vamos a hacer el truco de siempre. Muy bien. Esperamos a que al menos se trata de autoestima y la actitud del Señor. Ajá. La actitud es el inicio para que pasen cosas interesantes. Muy bien, con una buena actitud. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de actuar. Muy bien.
Entonces, desarrollo de personas. Esta es ya nuestra última sesión. Nuestra última sesión. Ya tenemos todos los botoncitos en naranja. Y sigo con la misma frase. Atrévete a tomar el control de tu nave. Nadie más que tú para poderla pilotear, ¿no? Entonces, esta parte de desarrollo de personas va dirigida hacia nosotros, ¿no? Nosotros como persona intersocial. Quise prepararla para darle algunos tips y que nos dé tiempo. Tengo entendido, por ahí me escribe por el chat, si se les pasó el material de la rueda de la vida, para explicarles, para que la tengan, los que la puedan imprimir, lo imprimen. Muy bien, excelente, excelente. Interesante, y les voy a explicar cómo hacerlo, aunque ahí están todas las indicaciones y lo van a hacer de una manera reflexiva. Y también los va a ayudar mucho lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué más para nosotros poder trabajar en nosotros que desde el autoconocimiento, ¿no? Cuán importante es primero reconocernos nosotros. Como lo hemos dicho en todas las clases anteriores, nuestro yo observador. Cuán importante es nuestro yo observador. Entonces, vamos a bajarle aquí un poco, creo que allí. Muy bien. Para hablar de autoconocimiento, tenemos que hablar del conocimiento. Cualquier persona se caracteriza por poner en práctica sus cogniciones, quiere decir sus pensamientos, ¿no? Conjunto de acciones por las que llegamos a procesar la información recibida a través de los sentidos. Obviamente, ¿quiénes procesan, dónde se procesa esa información? Bueno, a través de ese sistema neuronal, ¿no? El resultado de este procesamiento de información es el conocimiento, ¿sí? Ese procesamiento de información es el conocimiento. Ese procesamiento de información da un resultado cognitivo y este resultado cognitivo genera conocimiento, ¿no? Ahora, todo nuestro conocimiento es el resultado de un exhausto procesamiento interno de todas aquellas acciones, estímulos, vivencias. En definitiva, informaciones que vamos captando al exterior. ¿Sí? Lo hemos venido diciendo en las clases anteriores. A nivel de psicología, bueno, hablamos de las sensaciones y percepciones. A través de coaching hablamos de los hechos que son procesados a través del yo observador, ¿no? Y que ese yo observador, nosotros vamos a interpretar el mundo según nuestro sistema de creencia, ¿no? De nuestros juicios, eso nos van a llevar a unas emociones y esas emociones a un comportamiento. Si nosotros queremos pasar de una realidad actual a una realidad deseada, nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar, o sea, trabajar, ¿no? En una transformación, un tránsito, ya en un proceso donde vamos a cambiar nuestros juicios para generar nuevas emociones y nuevos resultados a través de las acciones. Y ello, también lo hemos hablado, obedece a tener un cambio de actitud, ¿no? Un cambio de actitud. Y que la actitud, ¿cómo viene la actitud? Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Sentir, pensar, sentir y hacer, ¿sí? Lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual, ¿sí? Muy bien ahí, ¿estamos claros? Pulgarcito arriba de que estamos muy claros con lo que estamos diciendo hoy. Estamos haciendo un rescate de saberes previos. Muy bien, excelente, muy bien. Atentos todos en esta última sesión de liderazgo y coaching educativo. Muy bien. Ahora, el autoconocimiento es ese proceso por el cual la persona identifica sus propias cualidades, sus propias características, sus defectos, ¿no? Y esto, el reconocer, y ahí es donde vamos, el reconocer desde nuestro yo observador, o sea, cuando hacemos ese insight. ¿Y qué es el insight? El darse cuenta. Esa es algo que debemos de tenerlo ya dentro de nuestro repertorio cognitivo y que lo llevemos al inconsciente para hacerlo consciente, ¿no? El darse cuenta. Y el darse cuenta es poder reconocer. Entonces, esto requiere de una madurez suficiente para saber apoyarnos en nuestras virtudes y luchar con nuestros
defectos, ¿sí? Apoyarnos en nuestras virtudes, capacidades, ¿no? De nuestras competencias, ¿no? Y luchar con nuestros defectos, con nuestras debilidades, ¿no? Con nuestras falencias, ¿sí? O sea, como ser intersocial, como un ser presente, como un ser consciente, debemos hacer consciente, valga la redundancia, que debemos estar claros en lo que tenemos, ¿muy bien? En los recursos que tenemos. Y aquellos que estén débiles los vamos a empoderar. ¿Qué características a considerar en relación a esto? Bueno, parte del conocimiento de uno mismo, los puntos fuertes, los débiles, así como las necesidades. Sí, recordemos la pirámide de Abraham Maslow, ¿no? La pirámide de las necesidades, ¿no? Importante tenerla presente. ¿En qué parte de esa pirámide necesitamos fortalecer? Igualmente, los niveles neurológicos. ¿En qué nivel me encuentro? ¿Qué nivel debo de fortalecer? ¿Cuál es ese nivel que yo siento débil? ¿No? Y que necesito empoderar. Se debe conformar una imagen final adecuada del propio yo. Si pasamos de una realidad actual a una realidad deseada, obviamente estamos afinando, estamos trabajando, transformando, ¿no? Como el alfarero. Entonces estamos diseñando esa nueva imagen de nuestro propio yo. Eh, Tomar vital relevancia de los acontecimientos vividos y las emociones experimentadas. Hacer consciente eso, ¿sí? Lo que he vivido, la experiencia, la universidad de la vida, ¿no? Y qué emociones hemos experimentado a lo largo de. Y poder reconocer entonces nuestras emociones y poder decir parar, reflexionar y seguir, ¿no? Semáforo de las emociones. Reconocerlas y ser empático al reconocer nuestras emociones, al ponerle nombre a nuestras emociones, podemos entonces ser empáticos con los demás en el reconocimiento de las emociones de los demás, ¿sí? Se hace necesario, por tanto, realizar un análisis autocrítico para poder identificar aquello que tengo y aquello que me falta. ¿Con qué fin? Con el único fin de proponer acciones de mejora personal y motivarme hacia el cambio. nadie, nadie va a cambiar si en realidad no siente que necesita hacerlo. Si un paciente llega a mi consulta, un cliente, un coachee llega a mi consulta, yo podré tener todas las técnicas, toda la disposición, ¿sí? Todas las estrategias, pero si la persona no se consciente que necesita un cambio en su vida, no pasa nada. ¿Es así o no es así? Y pasa, no necesariamente yo siendo psicoterapeuta o siendo coach, sino nos pasa en nuestra vida. Si un alumno, un estudiante, para ese proceso de transformación, nosotros necesitamos guiarlo, llevarlo al estado consciente de poder reconocer que necesita ese cambio, ¿no? Si no, no pasa nada. Si nosotros queremos cambiar muchos, podemos decir, sí, voy a cambiar tal situación o ya esto no va a pasar, pero ahí está. Primero, reconocer. Segundo, aceptarlo. Y tercero, poner en práctica. ¿Qué plan de acción vas a hacer para llevar esa transformación a tu vida, para llevar ese cambio a tu vida? Muy bien. Entonces, y para ello necesitamos estar motivados, como la persona que quiere bajar de peso, como la persona que va al gimnasio porque quiere mejorar su apariencia física y un sinfín de ejemplos que pudiéramos sacar acá. Y todo existe a través de una motivación, ¿no? Estoy motivado a, pero la motivación, pues, suele ser muchas veces temporal. O sea, es emocional, desde un punto de vista, sí, yo me motivé porque quizás hablar con mis compañeros, X, ¿no? Alguien me motivó, pero eso puede pasar. Las personas que van al gimnasio van el primer día, el segundo día, pero el segundo día sí duele porque todo proceso de cambio duele. Entonces el tercer día no voy, o de la semana de los 5 voy 3 y 2 no, y así voy, no y no voy, hoy voy más tarde.
todo eso también influye. Es la motivación se tiene que mantener constante. Es una sesión de aprendizaje. La motivación se da a lo largo de la sesión de aprendizaje, ¿no? Y está dentro de los procesos didácticos y procesos pedagógicos, ¿no? Rescate de saberes previos, generar el conflicto cognitivo y la motivación que debe ser permanente durante toda la sesión. Y lo que hemos hablado a lo largo de estas sesiones, que aprendizaje con emoción genera aprendizaje significativo. ¿Sí? Hay que enseñar, hay que inyectar esa emoción. Emoción, motivación, igual aprendizaje significativo. ¿Correcto? ¿Estamos claros allí? Vulgarcito arriba de que estamos claros. A ver, todos mis participantes de liderazgo y coaching educativo. Muy bien, excelente. Hoy me vas a disculpar que estoy algo quebrantado la garganta y entonces vamos a ir a este ritmo, ¿ya? Entonces vemos entonces que el autoconocimiento pasa a ser un elemento clave dentro de ese proceso de crecimiento y desarrollo personal, ¿no? Puesto que la gestión adecuada de esta competencia hace que la persona, primeramente, tenga un buen conocimiento sobre sus puntos fuertes y débiles, lo que le lleva a un mayor conocimiento de sí mismo. Conocer sus necesidades, reflexionar sobre ellas y comprender sus emociones trasladan este cambio, hacen parte de esa transformación, de ese tránsito de un estado A un estado B. Analizar las consecuencias que sobre el resto de su entorno pueden causar sus emociones y controlar el comportamiento. O sea, evitar ser reactivos, ¿sí? Personas reactivas. Hay que potenciar las virtudes para conseguir mayor automotivación, ¿sí? Si nosotros hacemos un insight acerca de nuestros recursos internos, esos recursos nos van a ayudar a poder fortalecer nuestra motivación. Y al estar motivados, entonces reforzamos a su vez esas virtudes, esos recursos, ¿no? Que tenemos internos y los empoderamos. Conocer los objetivos que guíen hacia la consecución de los mismos. Y es algo que vamos a ver también en la sesión de hoy, cómo definir o cómo plantearnos objetivos para alcanzar el logro o sea, para alcanzar ese cambio, ¿ya? Y llegar a ese éxito o esos resultados que nosotros esperamos. Acá con esta gráfica podemos ver un poco el autoconocimiento, conocer de nuestras necesidades, potenciar nuestras virtudes, nos conlleva a controlar nuestro comportamiento, analizar, comprender y gestionar adecuadamente nuestras emociones. Al gestionar adecuadamente nuestras emociones, obviamente controlamos nuestro comportamiento. Las emociones no se controlan, se gestionan, se hacen conscientes, ¿no? Se les da nombre y las gestionamos. Entonces, al gestionar emociones, controlamos nuestro comportamiento. Y eso es lo que dice el modelo OJIAR. Hechos son las interpretaciones que da el yo observador. Este observador, esos hechos, sobre esos hechos hacemos juicios, ¿no? Hay una creencia acerca de la interpretación que podamos hacer de ese hecho. Esos pensamientos van a llevar a generar emociones, esa emoción a un actuar, ¿no? Un comportamiento, y el comportamiento te va a dar un resultado, ¿sí? Lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos porque lo tenemos que hacer consciente y agregarlo aquí a nuestro repertorio cognitivo. Alejandro Magno decía, conocerse a uno mismo es la tarea más difícil porque pone en juego directamente nuestra racionalidad, pero también nuestros miedos y pasiones. Si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo, sabrá comprender a los demás y la realidad que lo rodea. Mira, mira qué potente esto que decía Alejandro Magno, ¿sí? Entonces, el conocerse uno mismo nos hace hacer darse cuenta de nuestro yo observador, que va parafraseando al lenguaje coaching, del coaching,
Entonces nos hace darnos cuenta de nuestro yo observador y desde ese yo observador poder analizar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras actitudes. Y al nosotros hacer consciente lo nuestro, trabajar en nosotros, podemos entonces comprender a la de los demás. ¿Sí? Podemos comprender a los demás. El coaching persigue entre sus objetivos el que podamos gestionar de manera efectiva nuestras emociones con el fin de saber regularlas a nosotros mismos. O sea, saber regularnos, ¿no? Autorregular nuestras emociones. Y es una de las segundas capacidades de la competencia construir su identidad, muy importante, ¿no? En esta área del saber, ¿no? A todos los que somos docentes de educación básica regular. Y bueno, eso de igual manera, poder ser empático con la de los demás, ¿no? Poder ser empático con las situaciones del contexto, lo que puedan estar ocurriendo. Y sin una buena gestión de emociones no puede haber un buen conocimiento de nosotros mismos, ¿sí? El poder de los paradigmas. Esto bueno, he hecho extractos de tanto de programación neurolingüística como de bienestar y salud a nivel de coaching, coach ontológico y pragmático. De todo, preparé este PPT para ustedes para que les quede también como un cuadernillo de consulta. Entonces, el paradigma. Desde nuestra infancia hemos estado sometidos a gran número de impactos en nuestras relaciones con otros. Estas relaciones nos han influido tanto positiva como negativamente, hasta el punto de marcar nuestra personalidad y ¿no? y generar en nosotros importantes creencias y convicciones, condicionando nuestra forma de ver el mundo y nuestro comportamiento. Lo que venimos arrastrando a nivel de nuestra línea de tiempo, ¿sí? Muchas veces quizás te dijeron, tú no puedes, cómo es que se te ocurre hacer esto? Tú no naciste para esto. Este, Quizás cuando teníamos la intención de estudiar, alguna profesora te decía, no, pero ¿para qué vas a estudiar aquello? Todo, ¿no? Cuando muchas veces te decían, no, tú no, los hombres no lloran, una de las creencias limitantes que se da. Eh, mm, Mira, tantas cosas que a lo largo de nuestra vida, de nuestra infancia, nos han venido diciendo y diciendo y diciendo y diciendo, y muchas de ellas nos limitaron. Entonces, ahí es cuando dentro de esto, en coaching avanzado, se ve el cómo poder mm, cómo poder desanclarse de esas creencias limitantes y poder generar creencias empoderadoras, ¿no? Entonces, ¿cuántos de acá, en este momento, con esto que estoy diciendo, les ha llegado a su mente quizás muchas etiquetas que les pusieron a lo largo de su vida o muchas limitaciones que vinieron quizás de sus familiares cercanos o de sus amigos o de sus parejas? A ver, ¿quiénes de los que estamos acá en algún momento o en este instante has hecho un insight, una reflexión, un match, una conexión con aquello que en algún momento también te pasó y que quizás hoy, en el hoy, te ha afectado? Quizás hoy dices, oye, si a mí no me hubieran dicho esto o a mí me hubieran orientado en esto, quizás hoy la realidad fuera otra. Cuando hacemos una reflexión profunda de las cosas que hemos vivido, llegamos a estas conclusiones. Y qué bueno que se llegue a esas conclusiones. Y qué bueno que te haya pasado. Y qué bueno que ahorita te estés acordando de ello. Qué bueno que lo hagas presente. Porque al hacerlo presente, es la única manera que tú lo hagas consciente y de hacerlo consciente, que decidas trabajar por ese cambio. Qué bueno que en este momento haya esto hecho clic en ti, en tu ser, porque es la oportunidad que tienes para entonces empezar a trabajar sobre ello, ¿sí? En hacer los cambios de pensamiento, los cambios de creencias, ¿bien?
El papel de las creencias y las convicciones. Es importante saber que tenemos una tendencia casi compulsiva a pensar, interpretar y valorar realidades, comportamientos y personas. Somos seres que emitimos juicios a priori, que somos ligeros en generar juicios. Muchas veces no nos damos la oportunidad de conocer a alguien antes de juzgar. Muchas veces los hechos, y lo decía Albert Ellis, no son los hechos, sino la interpretación de los hechos lo que te hace daño, ¿sí? No es el hecho, sino lo que tú interpretas del hecho. Muy bien. Entonces, esto nos lleva a manejarnos de un lugar a otro, a desbalancearnos, ¿no? A desequilibrarnos y hacemos muchas valoraciones subjetivas de los hechos objetivos. Cuando nos damos esa oportunidad de poder conocer, ¿a cuántos no les ha pasado que quizás conocen a alguien y tienen una interpretación de la persona y cuando los tratan, cuando se dan la oportunidad de conversar o de acercarse más, se dan cuenta que es todo lo contrario a lo que en algún momento el juicio pasó por su cabeza? O como decimos en psicología, el pensamiento automático negativo. ¿Cuántas veces no ha ocurrido un evento y ustedes han interpretado ese evento de una manera tal que estaba muy lejos, era distal a lo que realmente ocurría? Nos ha pasado a todos, ¿ya? Nos ha pasado a todos y allí es donde comenzamos a darnos cuenta que antes de debemos darnos la oportunidad de conocer, ¿sí? Pulgarcito arriba si están de acuerdo conmigo con esto, porque esto ha sido una reflexión de vida y todos hemos pasado por ese proceso y a mí, desde cuando me desarrollé como psicoterapeuta y ahora como coach, que ha sido la parte en que más ha tocado mi ser, nos damos cuenta de eso y trabajamos constantemente en eso. No les voy a decir que dejamos de hacer juicios, pero por lo menos ya somos más prudentes, nos dedicamos un tiempo más a pensar, a observar, ¿no? Y no dejarnos llevar por ejemplo, cuando yo hago las contrataciones del personal docente o cuando yo llego a un sitio, porque dicto capacitaciones y a veces hago terapias grupales en colegios que me invitan y todo aquello, yo siempre cuando las personas quieren decirme, los directores o los profesores, mira, ellos son así, por esto, yo evito eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos contaminamos con lo que dicen los demás. Y entonces comienza la mente a trabajar y comenzamos entonces a hacer juicios. Entonces yo siempre le digo a las personas, no, permíteme a mí yo tener mi propia fotografía del grupo, yo mismo. ¿Sí? Entonces, muchas veces se asombran porque en la gran mayoría, sí, en la gran mayoría dice, o piden un registro de observación, mira qué es lo que pasa, qué es lo que quiere, eh, cuál es la situación que necesitamos mejorar en. Cuenta, qué es lo que pasa, qué hace qué hace aquel, ¿no? No, ni me gusta saber quién es el líder del grupo, ni quién es el más disruptivo, ni el menos disruptivo, nada. Yo me gusta yo ir y yo desde mi yo observador y desde las estrategias que yo pueda generar, que ellos mismos se hagan conocer. Y eso es importante. Y eso es importante. Eh, que no dejemos que los juicios de los demás, porque recuerden lo que hemos dicho hasta ahora, que cada persona tiene e interpreta el mundo según sus creencias, ¿sí? Según sus juicios, según sus valores, según todos los recursos internos que tiene. Entonces, cuando nosotros nos vamos a someter es preferible no saber nada, ¿sí? Uno de los filósofos decía, yo lo único que sé es que no sé nada. Entonces, es importante eso. Hacemos juicios desde nuestras experiencias. Así es, Holger. Hacemos juicios desde nuestras experiencias, desde lo que pensamos,
desde lo que nos han inculcado, desde lo que nos han enseñado, lo que hemos vivido, X, ¿no? Entonces, les aconsejo esto, que cuando ustedes vayan a hacer dinámicas grupales, dense la oportunidad de ustedes mismos observar, ¿sí? Y denle la oportunidad a los demás que se demuestren sin filtros tal cual como son. Porque cada quien te va a decir lo que para ellos, o sea, la interpretación que han tenido ellos de cada una de las conductas de sus estudiantes o del cliente o del grupo a los que nosotros vayamos a trabajar o vayamos a intervenir, ¿sí? Entonces, ¿cuán importante es eso? Entonces, no nos dejemos contaminar con el entorno ni con lo que puedan decir los demás. Y digo esto porque llega un momento en que tú puedes decir que te puedan decir de todo y tú te pasas el switch, ¿no? Pero eso es práctica, eso es práctica. Entonces yo digo que lo más sano, y con todo y que quizás yo pueda tener un poco más de dominio a pasarme el switch, yo prefiero no saber nada y yo llegar así. Y desde allí yo poder conectar, empatizar y simpatizar con ese grupo, ¿sí? Importante. Ahora bien, en el belief, ¿no? La imagen que dice que en las creencias, este, se activan de manera automática nuestras creencias en ese momento, ¿no? En este momento de hacer consciente, ¿no? De poder analizar y poder pensar acerca de esa realidad o de esa situación. Entonces, estas creencias, las cuales se ven reforzadas al comprobar una relación causa-efecto, ¿no? Y se demuestra, hay un estímulo que va a generar una respuesta. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Causa, efecto. Acción, reacción. ¿Sí? En ocasiones tenemos convicciones, aunque no tengamos demostración de qué es como pensamos. Afirmaciones como, por ejemplo, el poder corrompe. ¿Sí? Esto es una creencia, ¿no? Vamos, como ejemplo. Entonces, estas creencias así son muy poderosas. Una vez se forman, no las cuestionamos y limitan nuestro comportamiento y nuestras relaciones. Por eso es que hay alguien que dice, ese dicho que dicen, todos los hombres son picados por la misma tijera. ¿Sí? El ser humano tiende a generalizar. O que por una persona, entonces generalizan, meten a todo el mundo en un saco. ¿Sí? Por la conducta de uno, entonces generalizan en los demás. Tendemos a eso. Y eso es parte de un proceso de aprendizaje y de autorreconocer eso e irlo disminuyendo. Porque eso de que de la noche a la mañana tú vas a dejar de pensar así, no, eso es poco a poco. Pero eso es práctica, práctica, práctica y práctica. Entonces, nuestras creencias influyen y modelan nuestra conducta y constituyen ese guión o argumento de nuestra vida. ¿Sí? Todo lo que vamos aprendiendo por experiencia, por imitación, por modelamiento o porque así nos lo fueron inculcando a lo largo de nuestra vida, eso queda aquí. Y sacar eso no es fácil. ¿Sí? ¿Se puede lograr? Sí. ¿Hay casos de éxito en eso? Sí. Pero vuelvo y repito, hacerlo consciente, hacer consciente que necesitas un cambio y dejarte ayudar. ¿Sí? Podríamos afirmar que las creencias son puntos de vista que mantenemos cerca de nuestra persona, ¿no? De los demás o del mundo en el que vivimos y que determina las decisiones que tomamos y cómo nos comportamos en esas decisiones. ¿Sí? ¿Cuán importante es eso? Ahora, un ejemplo de una creencia limitadora. No creo que tenga posibilidades de aprobar este examen. Típica de los estudiantes. No me molestaré en estudiar o lo haré nervioso y a disgusto porque no tengo razón que me motive. Sé lo que va a pasar, me caerán las preguntas que no he estudiado o no me acordaré qué poner y suspender. No me siento motivado, estudio de mala gana, en el examen me percato especialmente cuando una pregunta no la sé o no la recuerdo bien. Mis posibilidades de aprobar decrecen, suspendo, reafirmo mi creencia, soy un desastre. ¿Sí? Una creencia limitante. ¿Sí? Ahora,
¿Cuál pudiera ser una creencia potenciadora en función de eso? Bueno, tengo potencial para aprobar ese examen. Esa actitud te debe decir, claro que lo voy a aprobar. Entonces, estudio relajadamente y asimilo lo estudiado. Me imagino aprobando, ¿no? Lo dibujo en mi mente. Sí, estoy convencido de que voy a aprobar. Me siento seguro de mí mismo. Centro toda esa atención y energía en el examen. Voy contestando bien las preguntas. Me doy cuenta de que respondo especialmente bien. Esto aumenta mis posibilidades de aprobar y apruebo. Reafirmo entonces mi creencia potenciadora, por ejemplo, que soy un capo. ¿Sí? Oye, soy un capo, mira, lo pude lograr. ¿Ven la diferencia del cambio de pensamiento, de la convicción de lo que tú puedas lograr? Esto también, una creencia limitadora te lleva a lo de la queja, a estar sumergido en la queja, de manera negativa, no, no tener una conducta, una actitud adecuada, como lo que podemos ver en el video. Mira todo lo que pudimos ver en el video. Mira ese cambio que se dio a través de ese ser que llegó a tu vida para que se diera cuenta que necesitaba un cambio de actitud. ¿Sí? Y eso pasa, eso es así. Entonces, el efecto Pigmalión. Y seguimos con las creencias. Y qué bueno saber un poco del efecto Pigmalión. La influencia de las creencias, tanto limitantes como potenciadoras, se ponen de relieve cuando estamos convencidos de que el resultado final será el esperado. ¿Sí? La influencia de las creencias, tanto limitantes como potenciadoras, se ponen de relieve cuando estamos convencidos de que el resultado final será el esperado. Expectativas positivas, expectativas negativas. Como te ves, ¿qué es lo que ves? ¿Sí? La convicción de que la meta es alcanzable y la percepción sobre nuestras capacidades influye en nuestro rendimiento positivamente. Cuando tú estás seguro de ti, cuando tú estás seguro que tú sabes, cuando tú estás seguro de tu potencial, cuando tú estás empoderado, todo viene solo. Todo se vislumbra de una manera fácil, ¿sí? Todo se da. La energía se mueve en función de eso. Como digo yo siempre, el universo conspira para que eso se dé, ¿no? Para que fluya esa energía y puedas lograr esa tarea, para que puedas lograr ese objetivo. Bien, de este modo las expectativas que los demás ponen en nosotros intentamos no defraudarlas. O sea, y eso se reduce en optimismo, esperanza y confianza. Muchas veces, y a la hora de la esperanza, eh, cuando la persona está desesperanzada. Y ese es un paso más cercano a llegar a una depresión, ¿no? Cuando está la desesperanza en tu vida, no hay, todo lo ves gris, todo es un ruido para ti, no le ves sentido, ¿no? A nada. Estás desesperanzado porque, bueno, obviamente la situación por la que pasaste te llevó a eso, ¿no? El impacto, ¿no? Todos los pensamientos automáticos negativos que llegan, abruman en ese momento cuando estamos así, bajoneados, ¿sí? Ahí es donde la mente comienza a trabajar, ¿no? En función de lo contrario. Y ahí es donde nosotros tenemos que sacar los recursos para poder empoderarnos, automotivarnos y bueno, y ver que todo lo que pasa es bueno que pase. Todo lo que pasa es por algo. Todo lo que viene a ti es porque tenía que pasar. Yo creo mucho en eso. Muchas veces, no sé si les ha pasado que anhelan algo. Ya, esto es lo que yo quiero y tal. Y resulta que no se te da. Uy, y entonces ahí empieza a todo decaer, como a mí, porque me pasa a mí, porque a los otros, que no sé qué, no sé qué más. Cuando tú pones cuando tú mm, pasan, pasan otras cosas y te das cuenta que eso que te pasó fue lo mejor. Como cuando rompes una relación. No puedo vivir sin esa persona, que no sé qué, que aquello, que todo lo que viene, en esos momentos que muchos de nosotros ha vivido. Y, y mira, después te das cuenta, oye, menos mal pasé por allí, porque eso me ayudó a hacer a obtener lo que ahora tengo, o a vivir en el momento en que ahora estoy viviendo. Sí me dejo entender, ¿no?
¿Sí me das a entender con esto? A ver, ¿me han entendido? Muchas veces, por eso es que dicen que el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, Él lo sabe. Y muchas veces vamos en contra de eso. Cuando nos damos cuenta que lo que nos ocurre en la vida no es casualidad, sino causalidad, y es que porque teníamos que pasar por allí, porque eso nos va a ayudar a crecer. Cuando entendemos, cuando vemos las cosas desde ese punto de vista, con ese optimismo, con esa convicción, con esa esperanza, ¿no? Mira, los niveles de estrés disminuyen, ¿no? Los neurotransmisores de la felicidad aumentan, ¿no? Existe la esperanza de eso que quizás no ves, pero que lo crees que va a pasar y las cosas eh, se desarrollan de otra manera, ¿sí? Y a todos hemos pasado por allí. Hay algo que queríamos y no se dio, renegamos y todo lo demás y tal. Y después nos damos cuenta, Dios nos dice, mira, ¿sabes por qué no se te dio eso? Porque era esto lo que venía para ti, ¿sí? Como las que personas que llegan a nuestra vida y se van en un momento, temporales, son como aves pasajeras, y todo el que pasa por nuestra vida pasa por algo, nos deja un aprendizaje. Si nosotros aprendemos a verlo de esa manera, fíjate, créanme que superamos mejor las cosas, ¿no? Porque le damos otro sentido. Todo pasa para algo mejor. Sí, lo mejor está por venir. Así es, Bexi. Todo pasa por algo mejor. Nos cuesta a veces entenderlo, pero después nos damos cuenta. ¿Sí? Muy bien. De la misma manera, cuando se cree firmemente en un colaborador, en tu docente, en tu estudiante, en ese cliente que estás viendo, en ese coachee, en ese paciente, ¿ya? Y se le hace saber que se espera lo mejor de él. Esta persona da todo por cumplir con las expectativas depositadas en él. Cuando tú refuerzas los reforzadores, ya el refuerzo positivo, cuando tú refuerzas, cuando tú motivas, ¿cuán importante es la motivación? Mira, cuán importante que en el aula de clase tú tengas motivado a tus estudiantes, ¿sí? Y que va a haber un momento en que tú creas y tú generaste una sesión. Bueno, para mí, yo siempre las sesiones de aprendizaje son una referencia de lo que tú vas a llevar en tu planificación, pero en el hecho son otra cosa. Porque si ese día llovió, o ese día hay una oleada de calor como la que hay ahorita, o ese día uno de tus estudiantes, dos de tus estudiantes no están bien, pasó una situación, esa sesión tú no la vas a dar, todo va a cambiar, todo va a cambiar según la situación significativa. ¿Qué está ocurriendo allí? Y nosotros como docentes, bajo esta educación emocional, tenemos que siempre estar atentos a cómo está el entorno. Si el entorno no está bien, por mucho que tú hagas la sesión como tú quieras, te esmeres en el papelógrafo o en la diapositiva o en la dinámica, si el entorno no está dado para eso, no pasa nada. Entonces muchas veces tenemos que parar una clase, parar el objetivo, parar la sesión y dedicarnos a, como hago yo, y le digo a mis profesores, hagan círculos, toditos en círculo, ya, lo que aquí se dice, aquí se quede, vamos a conversar. Muchas veces ese momento se hace necesario. Y cuando tú comienzas a trabajar eso, esa parte emocional en el grupo, o trabajas esa parte emocional en los estudiantes que están afectados por esta o por esta situación, todo se motiva a ese fin, a todos ayudar. Y una vez que eso está conversado, desahogado, se hizo la catarsis, todo lo que pudo haber ocurrido allí, ya tú puedes retomar y las cosas son distintas. Seamos docentes de impacto, seamos docentes para dejar huellas, no docentes para dejar heridas. Y siempre dediquémonos a observar, a observar, a observar. Ahorita cuando comiencen las clases, los que comiencen el 4 de marzo o según el calendario que tengan los que son docentes, dedíquense a observar a ese nuevo grupo que viene a su vida. Porque si están contigo es porque tú vas a impactar en la vida de ellos. Entonces, dediquémonos a observar, observar, escuchar, observar, escuchar. A ver, ¿quiénes están de acuerdo conmigo? Le damos este emoji a eso, que de ahora en adelante vamos a ser más atentos, vamos a escuchar, de la escucha activa y a poder alimentar ese yo observador. Y aplaudo a todos los participantes
y han hecho presente eso y lo han hecho consciente y yo sé, estoy seguro que así lo van a hacer. Muy bien. Siempre seamos ese ente motivador. Cuán importante es la motivación, así como en la imagen. Esa imagen habla por sí sola. ¿Cuánto nos hace falta? Muchas veces hacemos cosas grandiosas y nadie lo ve. Y a veces hace falta ese refuerzo. ¿Sí? Pero bueno, cuando nos dé ese refuerzo, da la automotivación. Debemos estar preparados para automotivarnos y estar seguros que lo que hicimos fue lo mejor, fue nuestro mayor esfuerzo. ¿No? ¿Cuál es la mejor respuesta? Una sonrisa, un abrazo, un gracias, ¿sí? Eso fortalece y te ayuda a seguir adelante. Entonces, se produce lo que se conoce como efecto Pigmalión o la profecía autocumplida, ¿no? La profecía autocumplida. ¿No? En donde refuerzas, en donde generas motivación, en donde llevas a la persona a que pueda darse cuenta de que puede lograr las cosas y las logra. Y eso hace un efecto tanto en él como en los demás. ¿Sí? La profecía autocumplida también se habla cuando, oye, yo te lo dije, ¿saben eso, no? Pasa algo y dicen, yo te dije que te iba a pasar. Y uy, y cómo eso te hace sentir, ¿no? Que te den en la herida, ¿no? Ahí te pongan el dedo en la llaga. Entonces, para esa parte, desde el punto de vista psicológico, se habla de la profecía autocumplida, cuando, según las conductas, porque somos seres predecibles o las conductas son predecibles, el entorno genera la respuesta del acontecimiento, porque por reiteradas veces se ha manifestado la misma conducta, o sea, se mantiene. Entonces, bueno, ahí se habla de la profecía autocumplida. Entonces, es lo que tú haces ahorita y se reitera, hace un loop en eso, obviamente la respuesta siempre va a ser la misma, ¿no? Por eso es que se le llama, si tú motivas, refuerzas, empodera, entonces el efecto va a ser de empoderamiento, ¿no? De motivación al logro de objetivos. Y al hablar de ello, también podemos hablar de los paradigmas. Entonces, nuestro mapa de la realidad. ¿Sí? Se trata de nuestra particular forma de ver el mundo, ¿no? Un paradigma es una manera de pensar. Entonces, nuestro mapa de la realidad. Sin embargo, estamos señalando que nuestro mapa está condicionado por nuestros intereses, motivaciones y experiencias, lo cual nos influye para crear nuestra propia realidad. ¿Sí? Influye para crear nuestra propia realidad. Una mirada objetiva a esta idea nos permite darnos cuenta de que el mapa no es el territorio. Y esto es una de las suposiciones de la programación neurolingüística y lo quise traer acá. El mapa no es el territorio, porque el mapa es la interpretación que nosotros le podemos dar al mundo y no es el mundo como tal. ¿Sí? Entonces, por eso es que el mapa no es el territorio, nos dice que, bueno, que el mundo siempre va a ser del color, del aroma, de la forma que nosotros lo interpretemos. Entonces, de esta manera, nuestros mapas podrían clasificarse en dos categorías principales. Uno, los mapas del modo en que son las cosas o realidades, o el del modo en que deberían ser o valores. Entonces, estos supuestos dan origen a nuestras actitudes y nuestras conductas. El modo en que vemos las cosas es la fuente del modo en que pensamos y del modo en que actuamos. Como tú lo veas, así piensas. Y como así lo piensas, así lo actúas. ¿Sí? Por eso es que cuando cambiamos eso, una realidad A a una realidad deseada, o pasamos de un estado B a un estado B, pasa eso, que primero estamos cambiando aquí. Al cambiar esto, cambia nuestra actitud. ¿Sí? Es importante tener presente que los seres humanos obtenemos resultados, o sea, dominio del tener, dependiendo de las acciones que tomamos, el dominio del hacer. ¿Sí? Y las acciones que tomamos están íntimamente relacionadas con esa manera en que nos observamos a nosotros mismos y observamos el mundo. Y allí es donde hablamos del dominio del ser. Entonces, el dominio del tener, el dominio del hacer y el dominio del ser. Entonces, el coaching trabaja fundamentalmente en el dominio del ser, o sea, yo, produciendo cambios en el tipo de observador que es la persona. Yo les aseguro que ahorita ustedes no observan igual como observaban
días atrás, 5 sesiones atrás. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Que usted, su yo observador ha ido cambiando. Ya ven las cosas de otra manera, con lo poco o mucho que hemos atendido a lo largo de estas 5 sesiones. ¿Es así o no es así? Y si es así, pulgarcito arriba para saber de que sí, nuestro yo observador ha sufrido cambios. Ya vemos las cosas de otra manera. ¿Sí? Entonces, eso es importante tener en cuenta, que el coaching trabaja fundamentalmente en el dominio del ser, o sea, produciendo cambios en tu yo observador. Muy bien. Ahora, no sabemos cómo son las cosas en realidad, solo podemos saber cómo las interpretamos. Y esto es un principio básico del coaching ontológico, ¿ya? No sabemos cómo son las cosas en realidad, solo podemos saber cómo las interpretamos. Entonces, aquí tenemos esta imagen, es otra manera para reforzar. Recuerden que nosotros como pedagogos, ¿qué hacemos? Si queremos consolidar un aprendizaje, lo apuntamos de varias formas, ¿no? O lo ilustramos de varias maneras. Entonces ya lo hicimos a través del método GEAR, de los hechos, el observador, los juicios, las emociones, las acciones y los resultados. Y aquí mira, con esta imagen, el yo observador, que soy yo, ese modelo mental y el mundo. ¿Cómo interpreto yo el mundo? Yo, como observador, ¿cómo interpreto ese mundo? Y por eso les doy esta imagen más, ilustrativa de otra manera de verlo, desde el coaching ontológico. Entonces, Robert D. explica en su libro cómo los mapas del mundo del observador se configuran sobre todo por lo que se percibe a través de los sentidos, es decir, de la experiencia sensorial de cada individuo. Los animo a que en YouTube busquen Robert Dills y vean y, y se den la oportunidad de escuchar sus conferencias. Hay mucha información y hay muchos libros. El poder de la hora, que es buenísimo. El poder del cambio de las creencias también es muy bueno, ¿no? Niveles neurológicos, también muy bueno, de Robert Dills. Entonces, qué bueno que ustedes comiencen a leer, o sea, a empoderarse en esta literatura, ¿no? Y seguir a Robert Dills, que lo que van a crecer con sus conferencias no tiene nombre. ¿Ya? Yo soy un fiel seguidor de Robert Dills. Entonces, además, el individuo posee también una red interna que se construye a partir de experiencias generadas internamente, como son los pensamientos, las creencias, los valores y el sentido de sí mismo. Ese modelo mental, Peter Schenke, define los modelos mentales como supuestos profundamente arraigados, generalizaciones e imágenes que influyen sobre la manera de observar el mundo y por lo tanto también sobre la manera de actuar en él. El cómo actuamos en el mundo viene mucho acerca de cómo nosotros hemos interpretado o cómo hemos vivido esas experiencias de la vida y a qué lugar hemos llegado con él, ¿no? Eh, ahora, el mundo. Los sentidos son ventanas al mundo, ¿sí? A través de los sentidos, ¿no? Eh, los canales sensoriales. A través de los sentidos, a través de los sentidos hacemos filtro de lo que vemos del mundo, ¿no? Toda la información de la que se dispone procede de estas ventanas sensoriales, que seleccionan la información y la envían al cerebro donde se interpreta. Disculpen. ¿Cómo es interpretada? A través de las neuronas, ¿no? Las neuronas, a través de las neuronas se hace ese proceso que viene como unos impulsos químicos, ¿no? Y aquellos, entonces, que se crea la sinapsis de neuronas con neuronas, y ahí entonces se va procesando esa información que pasa por el canal sensorial y que después son interpretadas acá y van dirigidas a emitir un comportamiento o una acción, ¿no? Bien sea por neuronas diferentes o neuronas aferentes. Al mover un brazo, al reír, al llorar, al saltar, X. Pero que inclusive dentro del punto de vista de las neurociencias se procesa información y cada vez se ha demostrado que hay algo que se llama plasticidad neuronal,
que indica que el cerebro se va reconstruyendo cada vez que vamos aprendiendo y que siempre estamos en el proceso de aprender. Y ahí es donde nosotros los coaches decimos que somos constantes aprendices, ¿no? Entonces, esta red genera una serie de filtros internos que enfocan y dirigen los sentimientos y que actúan para eliminar, distorsionar y generalizar los datos que llevan a través de ellos. En este sentido, parte del trabajo del directivo coach, ¿no? De tuyo como docente coach, es ayudar al estudiante en este proceso para que pueda aprender a poner la mirada en otro sitio, en otra realidad y pueda tomar acciones diferentes que le generen resultados distintos. Y allí entramos en el modelo SAR. Rafael Echeverría propone que se llama lo que llama el modelo OSAR, que es observador, acción y los resultados, basado en los bucles de aprendizaje de Arjen y John, que representa de la siguiente manera. Está el observador, está la acción y está el resultado. La acción que genera el resultado, un aprendizaje de primer nivel. El observador que genera los resultados cuando lo hace consciente, que es un aprendizaje de segundo nivel. Y ese observador, que pasa a los resultados generando una acción después de haber procesado una información, ¿no? De la interpretación para el cambio de resultado. Entonces, tal y como representa el gráfico, el observador actúa y genera determinados resultados. O sea, el verbo se hace, el verbo se hizo carne, el verbo se hizo acción. Entonces, tenemos el observador actúa y al actuar, al accionar, genera resultados. Ahora, esos resultados van a depender de lo que tú quieras, ¿no? Hacia dónde tú te diriges. La evaluación puede, y eso estamos nosotros, por eso es que estamos siempre en un eterno feedback, ¿no? Evaluamos las cosas que hacemos, si va bien, las reforzamos, si no nos va bien, cambiamos la estrategia, ¿no? La evaluación puede conducirle con diferentes caminos cuando evaluamos, ¿no? La acción. Si los resultados satisfacen, es muy posible que se siga actuando como hasta entonces. Si no satisfacen, eso te produce un cambio de alternativa, te conlleva, te motiva a cambiar la estrategia. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Trabajar directamente sobre la acción, o sea, hacer las cosas de una manera diferente. Y recordemos lo que decía Albert Ellis, locura es pensar, tener resultados distintos, haciendo siempre lo mismo. Actuar sobre la persona. ¿Cuál es la persona? El yo observador, tú observador. Tomar otra perspectiva para que la persona observe de otra manera y desde ahí actúe de forma distinta para obtener resultados distintos. Y finalmente se puede decidir en el actuar sobre el sistema en el que se encuentra ese observador, en ese estado de conciencia, ¿no? Y que te permite a ti una transformación. Entonces, esta frase me gustó y la coloco acá de Joe Dispenza, que también es un capo, ¿no? En esta parte de las neurociencias, el coaching y la parte neurológica y neuroeducación. Y esta frase me acompaña siempre cada vez que yo focalizo, ¿no? Cuando focalizamos eso que tú quieres obtener. Entonces, donde pones tu atención, pones tu energía. Donde pones tu atención, tú vas a poner todos tus recursos, te vas a empoderar para el logro de eso, ¿sí? Para el logro de eso. De lo contrario, no pasa nada. De lo contrario, no pasa nada. Ya, permítame un momentico acá que espérense, rapidito. Ver una información aquí que están pidiendo. Ya. Listo. Entonces, otro modo excelente de tomar más conciencia de nuestro propio grado de proactividad consiste en examinar en qué invertimos nuestro tiempo y nuestra energía. Cada uno de nosotros tiene una amplia gama de preocupaciones sobre la salud, sobre los hijos, los problemas del trabajo, la deuda pública, la guerra nuclear, que el calor ahorita, las olas de calor, preocupados porque viene el buen inicio del año escolar, que vamos a hacer, o los que son de colegios privados, voy a comenzar, con qué me encontraré, o los que están buscando trabajo todavía, entonces, si me van a pagar lo que quiero, tantas cosas, ¿no? Que nos preocupan. Y allí es donde viene algo de las cosas que nos preocupan, el ciclo de la preocupación. Podemos separarla de las cosas con las que no tenemos ningún compromiso mental o emocional cuando
creando ese círculo de preocupación. Cuando eso invade y se hace más grande en tu vida. Por eso es que muchos dicen, no te preocupes, sino ocúpate. ¿Sí? Y yo también creo en eso. No te preocupes, ocúpate. ¿Sí? Entonces, allí entras en ese círculo de preocupación. ¿Sí? Y te invade, haces que el ciclo de preocupación sea mayor, sea lo mayor, o sea, te invade de tal manera que no te ocupas de esa preocupación, sino que te sumerges en la preocupación. Cuando trabajamos en nuestro círculo de preocupación, otorgamos a cosas que están en su interior el poder de controlarlo. O sea, te controla la deuda, te controla el dolor de cabeza, te controla el estrés, sí, porque se hace tan grande que te invade, se va a ocupar de ti, ¿no? Entonces no estamos tomando la iniciativa proactiva necesaria para efectuar el cambio positivo. Y está el círculo de influencia. Podemos identificar las preocupaciones de este último grupo circunscribiéndolas dentro de un círculo de influencia más pequeño. Sí, está el círculo de preocupación y está el círculo de influencia. Entonces, determinando cuál de estos dos círculos es el centro alrededor del cual gira la mayor parte de nuestro tiempo y energía, podemos descubrir mucho sobre el grado de nuestra proactividad. Cuando el círculo de influencia es mayor que el círculo de preocupación, quiere decir que tú estás dando, ¿cómo te digo? Le estás dando poder a lo eh, de la creencia y la convicción de que tú puedes influir sobre estas preocupaciones, ¿sí? Entonces, ese círculo de influencia está dado por los recursos que tú tienes, por la motivación que tú tienes, por las habilidades que tú tienes y por el hecho de hacer presente lo que te pasa y poder entonces, en vez de preocuparte, ocupar, ¿no? Entonces, las personas proactivas, y eso te lleva a una proactividad. Entonces, las personas proactivas centran sus esfuerzos en el círculo de influencia. Se dedican a las cosas con respecto a las cuales puedes hacer algo. ¿Sí? Oye, me está pasando esto. ¿Con qué recursos cuento para lograr bajar eso, atacar eso, confrontar eso, resolver eso? ¿Sí? Entonces, hay una energía positiva, se amplía y aumenta, lo cual va a conducir a la ampliación del círculo de influencia. ¿Sí? Y cuando hablamos del círculo de influencia, cuando hablamos de la proactividad y cuando hablamos de la actitud y cuando hablamos de la parte positiva, del empoderamiento, entonces, ¿cuán importante es que hablemos de las emociones? Y una emoción es un estado afectivo que experimentamos, es una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, o sea, fisiológicos y endocrinos, y de origen innato, influidos por la experiencia. ¿Sí? Y dicen que nosotros, bueno, se muestra que tenemos un cerebro en nuestro estómago, ¿no? Que hay un corazón dentro del estómago, que hay energías que se dan desde el estómago y que allí es donde nosotros tenemos los primeros filtros se dan allí. Cuando estás emocionado, las maripositas las sientes en el estómago. Cuando tienes temor, eso lo sientes aquí en el estómago. Y el estómago es donde se ha demostrado a través de las neurociencias que es el mayor acumulador de neuronas. Sí, hay neuronas que están ahí centradas en esa parte. Pero eso es otro tema. Muy bien. Entonces, las emociones tienen una función adaptativa, adaptativa. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo al que nos rodea, ¿no? O sea, el entorno. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente en forma de crisis, más o menos violentas y más o menos pasajeras. Entonces, en el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, o sea, pensamientos, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación concreta y por tanto influye en el modo en que percibamos dicha situación. Recordemos, no son los hechos, sino lo que interpretamos de los hechos, lo que nos afecta, lo que nos lleva a esa acción, a esa respuesta. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, de su aprendizaje, del carácter, de la situación concreta, tal que viva.
Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamientos que desencadenan las emociones son innatas, mientras en otras pueden adquirirse. Entonces, existen 6 categorías de emociones, las básicas. El miedo. Y el miedo es la anticipación de una amenaza. Cuando sentimos miedo, es la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad, ¿no? Tenemos la sorpresa, que es sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria, es así, rápida, y puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa, ¿sí? Eso queda, es una interpretación del pensamiento, ¿no? La aversión es ese disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. La ira, la rabia, el enojo, el resentimiento, la furia, la irritabilidad. La alegría, que es la diversión, la euforia, la gratificación, contentos, da una sensación de bienestar y de seguridad. La tristeza, pena, soledad y pesimismo, ¿no? Ahora, si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones, podríamos decir entonces que el miedo tiende hacia la protección. La función adaptativa del miedo es sentirnos protegidos, o sea, buscar protección. Necesitamos, ¿no? Sentirnos protegidos. Cuando es sorpresa, ayuda a orientarnos frente a una nueva situación. Uy, ¿cómo actúo ante esto? La habilidad de poder actuar ante situaciones inesperadas. La aversión nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. ¿Sí? Oye, cuando abordan y quieren o invaden nuestros 4 metros cuadrados. Hay 4 metros cuadrados. De esos 4 metros cuadrados nosotros permitimos, somos los que le permitimos a otro poder invadir esos 4 metros cuadrados. O sea, acercarte, ¿no? Acercarte más. Es la zona límite. Eso lo aprendí en unos talleres de desarrollo personal. Si tú te colocas, te paras y lo que tienes a tu alrededor son 4 metros cuadrados. El que te invade de allí es porque tú lo permites. Por eso es que hay el rechazo cuando una persona te va a invadir más allá de tus 4 metros cuadrados, porque estás sobrepasando tu nivel de encuadre, ¿ya? A lo que de tu nivel de lo permitido, ¿sí? 4 metros cuadrados. Aprendas eso, 4 metros cuadrados. El que pasa de esos 4 metros cuadrados está invadiendo en el hecho en que tú no le has dado permiso a que pueda acercarse, ¿no? Son los límites, ¿bien? Entonces eso crea aversión. La ira nos induce hacia la destrucción. Consciente es ira, que es lo que viene a ti. Y la ira es la intensificación y la frecuencia de la cólera. Tú puedes sentir cólera, pero cuando llegas a la ira es los niveles de intensidad mayor. Y cuando llegas a la ira, por eso es que cuando tú en el semáforo de emociones no las detectas, no las haces consciente, ¿no? Y las dejas subir sus picos, entonces cuando llegas a la ira, ya llega la destrucción, porque ahí es donde haces lo que realmente no querías hacer y lo hiciste por reacción, ¿sí? Porque dejaste que la cólera, la molestia pasara a un nivel mayor. Y cuando se llega a la ira, ya ese nivel es incontrolable, no lo gestionas, ¿sí? Entonces, por eso es que te lleva a la destrucción. Y la alegría nos induce hacia la reproducción, o sea, deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien. Cuando algo te hace sentir bien, lo quieres repetir varias veces, ¿sí o no? La tristeza nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Cuando tú vives la tristeza, sin llegar a la depresión, cuando tú vives esa tristeza, te va a permitir a ti poder cambiar la estrategia. Te permite a ti crecer, te permite a ti reconocer y en ese punto de que te provocó tristeza, empiezas a empoderar. Entonces, cuando lo ves de esa manera, cuando lo haces consciente y cuando ves el significado, lo importante, la función adaptativa, no de esa tristeza, entonces tú sales de ese proceso y cambias, o sea, cambias la estrategia, ¿sí? Cambias tu focalización, inyectas energía en otro punto. Bien, ¿a dónde queremos ir? Importante. ¿Dónde quiero? ¿Cuál es ese estado B que necesito? ¿Cuál es esa realidad deseada que anhelo? ¿Ya? ¿Cuál es esa transición que necesita mi vida? ¿Cuál es ese cambio que necesito ya tenerlo? ¿Sí? Y para eso
hay que plantearnos objetivos. Todo, todo aquello que no tiene todo aquello que no tiene un plan, que no tiene un objetivo completo, es un sueño. ¿Sí? Sencillamente. Si tú no pones acción, eso no dejará de ser un sueño. Entonces, para hacerlo concreto y para cristalizarlo, entonces tenemos que definir un objetivo. Entonces, permite poner el foco, la energía y los recursos en la dirección correcta, direccionada hacia dónde quiero llegar. Esto, unido a una fuerte motivación por parte del docente, del estudiante, del colaborador, del acompañante, ¿no? Del coach directivo, permite ser optimista respecto al cumplimiento exitoso de las metas previamente fijadas. Nosotros, por ejemplo, como coach educativos, acompañamos a un estudiante que no ha logrado sus aprendizajes, que necesita desarrollar este, sus competencias y capacidades en un área tal. Nosotros lo que hacemos es crear con ellos un plan de acción. Definir un objetivo que lo hacemos con él. O sea, él mismo va a descubrir, ¿no? A través de ese proceso, qué es lo que yo quiero. Y nosotros lo acompañamos allí. Para ser coach en estudiante, realmente eh, no depende del grado, sí, depende del grado, depende de la edad. Podemos llegar al proceso reflexivo, no. Más que todo en los primeros niveles, hasta el nivel, hasta con primer año, nosotros somos acompañantes, o sea, los ayudamos conjuntamente, o sea, juntos construimos ese objetivo, ¿no? Que lo va a ayudar a él, ¿sí? A lograr su cambio, a esa transformación, ¿sí? Muy distinto hacerle coach a un estudiante, a un adolescente, que hacerle coach a un adulto joven, a un profesional, ¿ya? A una persona mayor, ¿sí? O sea, mayor de edad. O sea, que pueda tener una mayor interpretación de que él pueda hacer un insight y pueda reconocer, ¿sí? En cambio, con los estudiantes, dentro de mi experiencia, nosotros los acompañamos a descubrir eso. ¿Sí? Lo acompañamos. No va a salir desde las preguntas socráticas o de las preguntas poderosas que normalmente utiliza el coach como recurso para poder llegar a esa realidad que el coachee necesita o quiere lograr. Entonces, entre los beneficios de orientarse hacia objetivos se encuentra un objetivo claro, tiene que ser claro. Un objetivo claro te ayuda a mantenerte centrado. Sí, no son objetivos divagados, tiene que ser algo que realmente sea concreto, que tú sepas que lo vas a lograr, ¿no? Facilita la gestión del tiempo y el establecimiento de prioridades y evita la dispersión y la pérdida de los recursos. Establecer un objetivo no te va a asegurar su consecución, pero va a aumentar la probabilidad de alcanzar. ¿Sí? Es con eso que sueñas, con eso que anhelas, con eso que tú quieres hacer, hacerlo real, ¿no? O sea, que sea concreto, que sea medible, ¿no? Que sea alcanzable. Al mirar hacia el futuro es más fácil ser optimista y constructivista, ¿no? Aumenta tu confianza, ¿sí? Si haces las cosas con un propósito, eliminas la pereza, el miedo y otras barreras mentales. Siempre tenemos que reforzar. Hay algo que nos va a motivar a, ¿sí? Y esa motivación puede ser de manera intrínseca o extrínseca. O sea, puede ser del exterior o puede ser de ti mismo. Puede ser algo que tú necesites y algo que va a producir a ti un cambio en ti, pero que también va a beneficiar a otros, ¿sí? Debe haber una motivación. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué me lleva a mí? ¿Cuál es esa energía que me va a permitir eso? ¿No? Y cuando sabes lo que quieres y lo expresas con claridad, es más fácil que te perciban y valoren como deseas que te ayuden, ¿sí? Aunque también hay que despertar el interés. O sea, los demás deben de ver el interés de ese objetivo, de ese andar hacia el logro del mismo. ¿Bien? Proporciona sentido a lo que haces, te hace sentirte bien cuando avanzas y da un sentido global a lo que haces. Para conseguir algo debes ser capaz de describir claramente lo que implica. Por lo tanto, es fundamental pensar por escrito. Qué bueno, muchas veces, y lo hago, yo lo hago y se lo recomiendo a mis estudiantes, se lo recomiendo a mis coaches, que tú escribas eso que tú quieres hacer. Lo escribas, porque cuando tú lo estás escribiendo, tú lo estás creyendo.
estás escribiendo, porque el hecho que yo lo pensé ya no. Escríbelo y cada vez léelo, que ese es tu propósito. Lo lees. Y entonces comienzas, quizás hasta puedes escribir tus avances, lo que vas logrando día a día, lo que se llama el diario, ¿no? Un diario que tú vas haciendo acerca de el alcanzar esa meta. Es proponértelo, es hacerlo, es agendarlo, es poner tu alarma, es poner todas las estrategias en práctica para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, 7 reglas para plantearnos objetivos. Uno, expresar los objetivos en positivo, ¿sí? Ya hemos dicho en ocasiones que el inconsciente no entiende negativo, el inconsciente no entiende el no, ¿sí? Entonces, si mi objetivo es de manera simplista, yo no quiero perder dinero, el inconsciente se centra precisamente en perder dinero, porque el no lo interpreta, no lo procesa, no lo canaliza, nada, no pasa nada. Entonces, ¿cuáles son algunas preguntas claves en esta regla? Uno, hacerte preguntas como, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres en lugar de lo que tienes? ¿Y qué preferirías tener? Esas son preguntas que te van a ayudar a ti a tener un objetivo positivo. Expresar un objetivo específico. Especificar muy concretamente el resultado final. De nada vale querer ser más comunicativo, ¿no? O mejor definirlo como querer expresar mis ideas y mis planteamientos de manera que la gente me entienda. Pues yo puedo decir, quiero ser más comunicativo. Ajá, muy amplio, ¿verdad? En cambio, si yo defino en que yo lo que quiero es expresar mis ideas, mis planteamientos de manera que la gente me entienda, ya tú lo estás haciendo más específico, ¿sí? Más medible, más alcanzable, más realista. Entonces, algunas preguntas claves podría ser, ¿qué es exactamente lo que quieres? Puedes describirlo con mayor precisión. ¿Qué exactamente verás, oirás, sentirás cuando lo alcances? ¿Cuánto tiempo necesitarías para alcanzarlo? ¿Cuándo quieres alcanzar? Son preguntas que nos hacemos para poder especificar ese objetivo, ser más específico en ese objetivo. Definir qué o cuál será el indicativo que me indique que he alcanzado el objetivo específico. ¿Qué feedback he de recibir para saberlo? Cuando vea, sienta y oiga X, Y o Z, sabré lo que he alcanzado. Preguntas clave. ¿Cómo medirás tu progreso hacia el objetivo? ¿Cómo lo voy a medir? ¿En relación a mí mismo o al de otra persona? ¿Cómo sabrás que lo he logrado? ¿Qué marcas dispondrás a lo largo del camino? ¿Cómo sabrás que estás en el buen camino? ¿Con cuánta frecuencia medirás tu progreso? ¿Con qué frecuencia comprobarás que estás en buen camino? Organizar los recursos propios para el proceso entre el estado actual y el deseado. Realidad actual, realidad deseada, el estado a un estado B. Ese tránsito, ese proceso de transformación, ¿no? Es decir, la lista de lo que ya disponemos y muy importante, lo que no tenemos y necesitamos para llegar. ¿Con qué recursos cuento para hacerte útil, para ser útil? ¿Qué recursos necesito para el cumplimiento del objetivo? Ser proactivo durante ese proceso. Eres tú que estás allí y no otro el que tiene que alcanzar ese objetivo. Pregúntate qué vas a hacer tú al respecto de alcanzarlo. ¿Hasta qué punto controlas ese objetivo? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué harás para alcanzarlo? ¿Qué puedes ofrecer a los demás? ¿Qué te mueve? ¿Sí? Preguntarte por las consecuencias que traerá el proceso y la consecución de tu objetivo. Recuerda que no solo tú estás implicado y tus decisiones pueden afectar al resto. Lo que tú decidas no solamente afecta a ti, afecta a tu entorno, porque somos un ser social, convivimos con gente, somos gente con gente. Entonces, mide el beneficio, pero no olvides el costo. ¿Cuáles son las consecuencias para otras personas? ¿Deseas mirarlo desde la perspectiva de otra persona importante para ti o imaginar qué pensará él de sus objetivos? ¿Cuál es ese costo en tiempo, dinero, oportunidad? En psicología hablamos del costo de respuesta. ¿Cuál es el costo de respuesta que voy a tener al hacer el cambio? ¿A qué podrías tener que renunciar? Porque muchas veces tenemos que renunciar a cosas para poder lograr nuestro objetivo, desprenderse, ¿no? Ahí viene algo muy importante que tenemos que aprender, que es el apego. ¿Cómo te sales tú del apego? ¿Cómo sales de la zona de confort? ¿No? Y trazar un plan de acción. Entonces, con todo lo anterior, traza un plan por escrito que pueda chequearse, medirse, modificarse y si es necesario en el tiempo. No cometas el error de llevar todo en la cabeza.
Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Y aquí es donde vienen los famosos objetivos SMART, que es otra técnica, así como les dejé el GROW, el OSA que está allá, la rueda de la vida, y ahora les dejo el SMART. Y el SMART es sencillamente el acrónimo de específico. O sea, el objetivo tiene que ser específico. Detalla tu meta lo máximo posible, como si tu sobrino de 5 años al oír le entendiese perfectamente lo que quieres conseguir. A veces, muchas veces tenemos que llegar al objetivo, a su expresión, a su consigna más fácil, más digerible, no verlo como niño, para poder entonces este, precisarlo de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, cobrar más es un objetivo específico. No. ¿Cuánto más quieres cobrar? ¿Es al mes o al año? Pues yo voy a cobrar más. O graduarme, me quiero graduar. O sea, estoy en primer ciclo, me quiero graduar. No, lo primero que debería hacer, bueno, primero tengo que aprobar el primer ciclo, después el segundo, ¿me entiendes? Y del primer ciclo, bueno, tengo que lograr el primer, o sea, el primer mes, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando a los estudiantes yo les digo, ya te proyectas, ya tienes el primer bimestre, segundo bimestre, tercer bimestre, cuarto bimestre, entonces vamos creando metas por bimestre, ¿no? Y de este bimestre, si yo tengo un bimestre dividido en 2 unidades, de aprendizaje, entonces, bueno, vamos a ver cómo nos enfocamos en esta unidad, cómo nos enfocamos en la segunda, así lo vas delimitando y lo vas llevando. Bien, tiene que ser medible. El objetivo se debe poder medir para su evolución, para poder ver eh, su evolución, para ver su progreso. ¿Cómo sabrás que has conseguido tu meta? ¿Qué pasos intermedios te harán ver lo que estás consiguiendo? ¿Sí? Entonces ese objetivo tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable. El objetivo debe ser retador. Que sea alcanzable no quiere decir que sea fácil. ¿Sí? El definir una meta imposible, lo único que conseguirás es frustración y desánimo. ¿Sí? Por eso es que tiene que estar en los parámetros de que yo sienta que con mis recursos yo lo puedo lograr, ¿no? ¿En qué medida en este objetivo es alcanzable? ¿Sí? Porque ahí puede ser alcanzable por tu parte, o necesitas de tercero, o es que depende del entorno. O sea, son cosas que tenemos que detallar, ¿no? Debe ser realista. El objetivo debe ser algo que pueda lograrse real y práctico. Debe ser algo que estés deseando y para lo que te sientas capaz de trabajar en ello. Tiene mucha relación con el punto anterior, o sea, que sea alcanzable, ¿sí? Tiene que ser realista para poder ser alcanzable. Para ser alcanzable, tiene que ser realista. Entonces, con los recursos que tienes, ¿es posible alcanzar tu objetivo? Con los recursos que tú ahorita tienes, ¿puedes lograrlo? ¿Sí? Tiempo. Quizás es uno de los puntos clave y que hace que tu objetivo se acabe de conformar. Ponerle una fecha. ¿Sí? Yo quiero lograr esto, ya hay que poner fecha. Si tú no pones fecha, era como el infinito. ¿Sí? Entonces tienes que delimitar, ¿no? Ese objetivo y plantearte. Y ahí es donde tú comienzas. Oye, me planteé para tal fecha. Bueno, para tal fecha lo voy a lograr. ¿Cómo es entregable? Tú vas a hacer un entregable de ti mismo, para ti mismo, de este objetivo que quieres lograr. Entonces, cuando se logra el objetivo, una vez se haya cumplido con los 5 factores, tendrás que definir entonces un objetivo digno de un proceso de coaching. Cuando tienes ya el SMART ya diseñado, ¿sí? Solo quienes arriesgan yendo muy lejos pueden descubrir lo lejos que puedes llegar. Me encantó esta frase, me encantó esta imagen y se las quiero regalar. No solo quienes arriesgan yendo muy lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar. Y yo estoy seguro que ustedes pueden llegar hasta donde ustedes quieran llegar, porque hasta hoy ustedes han aprendido o sea, han adquirido conocimiento para hacerlo, autoconocimiento, para hacerlo suyo, para llevarlo a su repertorio cognitivo y lograr lo que ustedes quieran lograr. Hacer consciente que necesitamos un cambio, una transformación en cualquiera de nuestras áreas. Y al hablar de cualquiera de nuestras áreas, acá es donde hablamos de que te quiero para acá. Dejo de compartir aquí y ahora
comparto acá. Se les compartió esto que se los quiero dejar. Es parte del programa vivencial de coaching, ¿no? Y aquí voy a hablar de dónde estoy y hasta dónde quiero ir, ¿no? Y por eso, ¿y por qué me pareció importante dejárselo? Porque con esto ustedes van a plantear el objetivo de eso que tú quieres cambiar, de eso que tú quieres mejorar en tu vida, ¿no? Entonces, aquí están los 8 cuadrantes, hay una breve descripción de lo mismo, del mismo, ¿no? Entonces, una vez que, como lo expliqué ayer, tienen la rueda de la vida, aquí tienen las áreas, de las áreas tienen un puntaje del 1 al 10, ustedes le van a colocar un punto, van a subrayar, van a dibujar, ¿no? Hasta cuál es el puntaje que ustedes le dan a esa área, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tienen algunos indicadores, ¿no? De lo que es la vida laboral, hogar y familia, aspectos financieros. Importante que ustedes lo lean, porque quizás con esto ustedes pueden medir mejor en qué situación están, ¿sí? En la rueda de la vida. Una vez que ustedes hacen esto, les va a aparecer como una figura. Una vez que tienes esa figura, ¿no? Que te da, que puede ser por colores, todo lo que tú quieras, ¿no? Sé creativo en esto, ¿no? Porque es algo tuyo. Sé creativo, utiliza la mejor expresión sensorial para poderlo asimilar, para poderlo llevar a cabo. Entonces, aquí te dice los niveles de satisfacción, ¿no? Según los puntajes que tú has colocado acá. Sé sincero con lo que estás haciendo. No vayas a hacer las cosas para tener el puntaje de 8 a 10. No, sé sincero, sincero. Entre más sincero seas con tu yo observador, muchísimo mejor te va a resultar esto. Entonces, una vez que tienes eso, que observes tu rueda de la vida, reflexiona. ¿Cómo te sientes con lo que ves? ¿Qué cambio te gustaría ver en tu rueda? Y si la rueda te hablara, si ella te hablara, ¿qué crees tú que te dijera? Escribe, ponlo acá, ¿no? Y haz el compromiso. Haz el compromiso de que eso lo vas a cumplir. Mira, esto se lo regalé, es un regalo que yo les doy para que ustedes lo pongan en práctica. Una vez que ustedes tienen eso, se plantean su objetivo SMART. Comiencen por cosas pequeñas, ¿sí? ¿Para qué? Para que vayan haciendo eso un hábito, para que vayan a la práctica. Y van practicando y les aseguro que les va a ir bien. Y se los digo porque se lo estoy hablando por experiencia propia. De lo que yo le he dicho acá, de lo que yo he buscado para diseñar estos PPT, es porque yo lo he puesto primero en práctica en mi vida. Y la rueda de la vida me ayudó muchísimo a poder lograr cosas que no había analizado ni había hecho consciente que estaban débiles en mi vida. Esto, cuando te enfrentas a este tipo de herramientas, te ayuda muchísimo a ser consciente aquello que el inconsciente eh, hace consciente aquello que el inconsciente tiene presente, pero que el consciente calla. Muy bien. Entonces, mis queridos estudiantes, compañeros, participantes, de verdad que muchísimas gracias. Me complace que el número de personas se haya mantenido a lo largo de estas 6 sesiones. Para mí fue de bendición compartir estas 6 sesiones con ustedes. Estas 6 sesiones que me ayudaron también a fortalecer mi conocimiento, a dedicarme, a dar lo poco, lo mucho que yo sé y poderlo compartir con todos ustedes. De verdad me gustaría verlos en una próxima oportunidad, en un próximo nivel de coaching. Pero más allá de eso, que ustedes puedan, todo esto que se ha aprendido, se lo puedan ejecutar en sus vidas. Y hay que comenzar. Siempre tenemos un área débil, siempre tenemos algo que cambiar, siempre hay un anhelo en nuestro corazón. Entonces, en ese darse cuenta, trabajen en ello y comiencen a trabajar. Cuando ustedes lo comiencen a trabajar en ustedes mismos, ustedes van a poder ayudar a otros a esa transformación, a ese paso de una realidad actual a una realidad deseada, a un estado A hacia un estado B. Me complace muchísimo, de verdad, muy grato. Me gustaría que me hicieran mi feedback, porque sí sería interesante. Ahí están la mensajería abierta, el chat abierto. Han sido de mucha bendición en mi vida, ¿ya? Y de verdad que agradezco muchísimo el tiempo que han invertido en estar aquí presente. Y bueno, importante también para tener evidencia de las cosas, o me gustaría, me encantaría, y más que todo, no tanto a mí, sino para ustedes mismos que tengan la evidencia
¿no? Y cerramos círculo y siempre tenemos que tener la visión hacia, en este caso, la certificación. Las veces que yo hice curso con ITEC, me certifiqué, ¿ya? Entonces, muchísimas gracias. Si nos vemos en una próxima oportunidad. Y bueno, Randy, los micrófonos y las cámaras son tuyas. Y yo le voy a dar corazoncito a todos mis participantes y voy a colocar este emoji de lo feliz que me siento de que hayan llegado hasta esta sexta sesión. Muchos aplausos para todos ustedes. Randy, los micrófonos y las cámaras son tuyas.